Hola a todos y a todas, estamos aquí otra vez para hablar de la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón. En este caso vamos a tocar el fundamento de la lengua o del idioma, es decir, todas aquellas palabras que dejó escritas en cartas, en documentos oficiales, en cartas a amigos o a los reyes católicos, en las cuales se ve o se vislumbra que hay palabras de origen gallego y además palabras exclusivas. Bueno, en cuanto a la lengua, hubo diversos estudios a favor y en contra. A favor de que era genovés tenemos a Menéndez Pidal, que era gallego, de Coruña. Tenemos a Juan Gil, que también es otro filólogo, que es el marido de Consuelo Varela, que es la historiadora experta en Colón y la historia de América. Y tenemos a Rafael Lapesa, que es otro filólogo que llevó al Príncipe de Asturias y Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y bueno, pues estos tres personajes, en cuanto a sus conocimientos, no hay nada que alegar porque conocimientos tienen y yo no me voy a meter en eso, evidentemente, porque yo no soy filólogo. Por contra, tenemos otros filólogos o estudiosos gallegos que, bueno, es decir, estos tres personajes, Menéndez Pidal, Juan Gil y Rafael Lapesa, defendían el origen genovés de Cristóbal Colón, italiano, y que llegó a Portugal y se dedicó a aprender castellano, y que las palabras que podían ser gallegas eran portuguesismos. Vale. Perdón. Por contra, tenemos a otros filólogos, en este caso gallegos, como puede ser el padre Aureliano Pardo, persona muy culta, que aparte de pertenecer a la orden de los dominicos, me parece, de Padrón, pues era un gran archivero, es decir, se dedicaba a investigar en todos los archivos gallegos de la Edad Media para atrás y hacia adelante también, y tenía un conocimiento bastante extenso del idioma gallego de la época, del siglo XV, y tenía conocimientos de filología. También aparte tenemos a Francisco Romero Lema, que era otro doctor en filosofía y letras, un gran defensor del Colón gallego basándose en el idioma. Y por otro lado tenemos a Martiño Santalla, que actualmente es catedrático de Lengua y Literatura en la Universidad Sur de Galicia, de Lengua y Literatura gallega, y aparte tiene un gran conocimiento del portugués. Bueno, tenemos a tres personas que están a favor de que era genovés y que aprendió el castellano, y otras tres que dicen que ya no se meten, que no era genovés y que el idioma deja muestras bastante patentes de que podía tener un origen gallego. Teniendo en cuenta estos tres, a los tres primeros, a los cuales yo no le voy a mendar la plana, ni mucho menos, como dije antes, porque no tengo los conocimientos para ello, pero sí puedo hacer algún razonamiento lógico. Entonces yo me pregunto, llega un extranjero a Portugal en 1476, sin saber si se va a quedar allí o no, a vivir, sin saber si alguna vez va a ir a Castilla o no, pero que resulta curioso que su única preocupación es aprender el castellano. Porque los tres filólogos primeros que dije, Menéndez Pidal, Juan Gil y Rafael Lapesa, pues lo que defienden es que aprendió castellano en Portugal. Es decir, el portugués no le interesaba, a pesar de ser un extranjero en Portugal, el portugués no le interesaba, y ya digo, sin saber cuántos años iba a vivir en Portugal, ni nada por el estilo. Bien, curiosamente se casó con una portuguesa, Felipa Muñiz, y tuvieron un hijo, a la mujer que le hablaba en castellano o en portugués, y al hijo que le hablaba, y al hijo que le llamó Diego y no Diogo. Diogo es portugués y Diego es castellano. Entonces tenemos una serie de contradicciones en la vida de Colón que no tiene sentido, están fuera de toda lógica. ¿Para qué iba a aprender castellano si ni siquiera sabía si iba a salir de Portugal y se iba a ir a Castilla? Y más si me teniendo en cuenta que se casó en Portugal y que la vida de trabajo la tuvo en Portugal y que presentó su proyecto en Portugal al principio y que no tenía ni idea de si se lo iban a rechazar y si se debía tener que ir a Castilla. ¿Qué le presentó el proyecto a Juan II, el rey de Portugal? ¿Se lo presentó en castellano o en portugués? Entonces, claro, bajo mi punto de vista, ¿qué es lo más fácil? Que una persona gallega, que dominaba, tenía un origen gallego y conocía el gallego, se defendía perfectamente en portugués y en castellano. ¿Por qué? Porque el gallego tenía frases o palabras castellanas idénticas y tenía palabras exactamente portuguesas, exactamente iguales, se escribían y se tenían el mismo significado. Por lo tanto, lo más lógico
es deducir que era un gallego que se estuvo en Portugal y que conocía el castellano y el portugués, y aparte el gallego. Bueno, pues esto es un poco mi razonamiento y mi lógica. Después veremos a lo largo de los vídeos que hay palabras que son exclusivamente gallegas, que no las hay ni en portugués ni en castellano. ¿Cómo las aprendió Colón? Y además las aplicaba muy bien. Por ejemplo, deprender. Deprender significa enseñar en castellano. En portugués no existe. Pero es que aparte Colón no solo escribió deprender, sino que escribió los diferentes tiempos verbales del verbo deprender. Entonces sabía manejar muy bien lo que es el idioma y el significado de la palabra. ¿Esto cómo se entiende? O sea, ¿de dónde le vino el conocimiento del gallego? Bueno, en fin, yo creo que lo que tendrían que haber hecho es hacer un estudio en profundidad del idioma de Colón, basándose en Galicia, y a lo mejor se llevaban alguna sorpresa. Tengo que decir un apunte, y es que Menéndez Pidal formaba parte de la Real Academia de la Historia Española y formó parte de una comisión que investigó los documentos pontevedreses de Colón. Evidentemente, la Real Academia de la Historia se decantó por la falsificación de dichos documentos, con lo cual Menéndez Pidal tenía un problema. Si formó parte de esa comisión, a la hora de hacer el estudio a lo mejor no lo tenía tan fácil. Por eso era tan recitente y era tan recalcitrante en el tema de que no dejó ningún atisbo de que pudiera ser gallego, ni ninguna frase, ni ninguna palabra de Colón se negaba que fuera gallego. Algo que sorprende. Y, por supuesto, Aureliano Pardo, que lo veremos en la próxima pantalla, le contestó y le mendó la plana a esa idea de que no podía ser gallego. Con lo cual lo veremos ahora y pasamos a la siguiente pantalla. Bien, tenemos aquí delante una primera pantalla. Esto es lo que dijo el padre Aureliano Pardo sobre el informe de Menéndez Pidal. Y dice: deseaba conocer el trabajo de Menéndez Pidal sobre el lenguaje de Colón, pero sufrí la mayor decepción con su lectura. Escribe obsesionado por la idea de alejar a Colón de Galicia y de España, y para ella afirma que no hay galleguismos en sus escritos y trata de borrar todo vestigio del idioma gallego, en su lenguaje castellano, convirtiendo los galleguismos en portuguesismos, de la manera más arbitraria. No podía sospechar que un hombre del prestigio de Menéndez Pidal descendiese a un plano tan bajo, que admitiese a ciegas lo del Colón volanero y descubridor, con sus documentos apócrifos y sus afirmaciones gratuitas y contrarias a la verdad, y a lo que Colón cuenta de su vida en algunas de sus cartas a los reyes católicos. Yo no le quito el mérito que como filólogo puede tener en un estudio de la lengua de Colón. Está tal vez muy bien en la teoría, pero descendiendo al terreno de la realidad y la verdad histórica son demasiado visibles y notorias las claudicaciones. Negar que existen galleguismos en los escritos de Colón, hacer una semblanza fantástica del mismo, citar como auténticas las cartas de Colón del oficio de San Jorge, de Génova y a Odérigo. Vamos, que hay que ser un poquito despreocupado y otro tanto osado. Perdone, señor, esto es un escrito a la Real Academia, al presidente, que fue escrita en Padrón. O sea que deja bien claro que no está de acuerdo para nada con el informe de Menéndez Pidal. Y además estamos hablando de una persona que conocía muy bien el idioma gallego del siglo XV y antes, como archivero que era, de la orden en la que estaba y que se tiene cantidad de escritos sobre documentación antigua, y como miembro de la Real Academia Española, pues es una valoración a tener en cuenta. Y aparte que como cura que era y haber estudiado teología y estudió también en Roma y tal, bueno, pues de filología debía de saber un poco. Desde luego más que yo, seguro que sabía, porque yo no sé, no soy filólogo, simplemente me limito a recoger ciertas cosas y presentarlas para que la gente pues piense un poco, ¿no? Si realmente no hace falta ser filólogo para darse cuenta de ciertas cosas. Y más adelante, cuando acabemos los vídeos de
del idioma de Colón, muchos de ustedes lo comprenderán y estarán de acuerdo. Pero aparte, tiene otra carta después que se publicó después de su fallecimiento en 1961, que dice: lo menos que puede concederse en buena lógica es que las palabras gallego-portuguesas puedan llamarse indistintamente galleguismos o portuguesismos. Menéndez Pidal, al calificarlas exclusivamente de portuguesismos, da a entender que desconoce el idioma gallego, o que, si lo conoce, prescinde en absoluto de su conocimiento para formular su juicio sobre el lenguaje de Colón. Vida Gallega es donde se recogió este artículo. Bueno, pues esto es un alegato en contra de lo que es el informe de Menéndez Pidal sobre la contundencia que demuestra Menéndez Pidal en que eran portuguesismos, que aprendió el castellano en Portugal y que no tenía ni idea del gallego. Bien, pasamos a otra imagen. Bien, ahora tenemos otra pantalla delante y es en referencia a un estudio que hizo realizado por Rafael Lapesa. Rafael Lapesa era un filólogo español, miembro de la Real Academia Española de la Historia y de la Real Academia de la Lengua. O sea, no era un cualquiera. Además recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 2000, en 1986. Bien, en su estudio sigue la idea de Menéndez Pidal sobre la vitalidad del castellano en Portugal y advierte que aunque hay portuguesismos incuestionables en los escritos de Colón, otros que a primera vista parece que podrían ser en realidad genovismos, la difusión del castellano como lengua literaria se intensifica en las regiones catalanas. Otro tanto ocurre en Portugal. Caso especial es el de Cristóbal Colón, que habiendo residido 9 años en tierras portuguesas, antes de su primera visita a España, escogió el castellano como lengua de cultura. Extraño. A estos señores les parece normal que un extranjero llegue a Portugal y se dedique a aprender castellano cuando no tenía ni idea de si iba a ir a Castilla o no. Pero bueno, les parece normal. Las incorrecciones de sus escritos se han venido atribuyendo en su mayoría a lusismos. Recientemente se ha hecho ver que muchas de ellas, ben, pan, bon, logo, moiro, noite, pobo, perigro, etc., deben proceder del genovés nativo de Colón, pues están atestiguadas en Génova desde el siglo XV o antes, aunque no faltan otros lusismos. Bien, perdón. Yo creí que el dialecto genovés que existía en la época solo era un dialecto oral, que no era escrito, pero bueno, al parecer era escrito porque hay escritos de la época del siglo XV y antes con el dialecto genovés. Vale, me parece perfecto. Claro, este señor cogió estas palabras y dice que pueden ser de origen genovés porque hay constancia de aparecer escritas. Pero claro, no ve... En su negación como Menéndez Pidal la posibilidad de ser gallego, no ve que estas palabras están recogidas exactamente igual en documentos gallegos del siglo XV. Yo las he investigado por ahí, las he recogido y, por ejemplo, ven, en gallego puede actuar como sustantivo, adjetivo y adverbio. Y pongo una frase que encontré dentro de un documento. A tal pleito, a condición que o lauredes ben e dedes de renda. Este documento es notarial de 1401, colección diplomática de la Edad Media Sada. Hay documentos notariales históricos y líricos que contienen esta palabra desde 1300 a 1487. Ben, que dice que es genovesa. Pan. Dan un mollo de pan e 4 maravedíes. Documento de 1476. Libro tumbo pergamino de Oseira. Aparece documentado desde 1300 hasta 1490, documentos notariales e históricos. Fíjense que todas estas palabras acaban en M, algo que tenía también que Menéndez Pidal resaltó y decía que bueno, que era un error. Y, en fin. Sendos escritos en un tenor partidos, documentos galegos dos séculos XIII al XVI, a Coruña. Bon, puede actuar como sustantivo o adjetivo, que aleixe e bon reparamento avis. O Obispado de Mondoñedo aparecen en diversos documentos que abarcan de 1300 a 1483. Moiro,
Aparecen documentos del Tratado de Albeitería, de 1409, que están en latín. También aparecen textos líricos de la profana gallego-portuguesa y en el cancionero gallego-castelán, los dos del siglo XIV. Las otras palabras, como comprenderán, no hace falta que las ponga porque son bastante conocidas gallego, ¿no? Logo, moiro, noite, pobo, perigo, etc. Por lo tanto, este señor, que es filólogo y que yo no tengo que discutirle nada porque yo soy un ignorante a su lado en el campo de la filología, ha dicho que estas palabras se han encontrado en Génova. Y yo digo, pero también se han encontrado en Galicia. Entonces, en documentos además del siglo XV para atrás. Entonces, ¿qué sentido tiene su estudio o su afirmación de que Colón solo conocía algunos portuguesismos y que ahora parece ser que hay genovismos? Sigue siendo galleguismo. Y además hay una cosa muy lógica, que al menos lo que yo lo pienso, y es, ¿qué idioma hay común al portugués y al castellano que puedes escribirlo y hablarlo perfectamente o correctamente en Portugal y en Castilla y que sea común a los dos? El gallego. El gallego de la época tenía muchas frases, muchas palabras que eran iguales que el castellano y muchas que eran iguales que el portugués. Pero además tenía las suyas propias, que Colón las empleaba y que lo veremos a lo largo de los diferentes capítulos, que tampoco quiero extenderme mucho, porque simplemente para que tengan una idea de cómo es el asunto. Bueno, espero que hasta aquí les haya gustado y esperen a los próximos vídeos sobre palabras concretas gallegas de Cristóbal Colón. Muchas gracias y hasta la próxima.